Bien, vamos a hacer una explicación mejor respecto a cómo hay que resolver un circuito trifásico en el SPICE. La primera cosa que hay que hacer es convertir los valores que nos dan en forma fasorial en el valor que tienen como componentes, porque en el PSPICE y en realidad en casi todos los paquetes esta situación se debe dar se da de la misma manera, ¿no? Se pone el valor de los componentes que son valores absolutos. Una inductancia vale lo que vale y no importa en qué frecuencia esté trabajando ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Simplemente es el valor que tiene como inductancia. En cambio, un fasor cambia su valor porque cambia por efecto del cambio de la frecuencia. Entonces, aquí yo voy a poner ya así, porque ya estaba escrito en la clase. Lo que primero entonces que hacemos es, en vez de poner los valores fasoriales, ponemos los valores de los componentes. Nosotros tenemos aquí que Z1, el Z de esto es Z1. Z1 es 2 más J. El 2 pasa nomás porque es una resistencia, es un valor real. Y la inductancia que valía J, es decir, que valía 1, la reactancia inductiva, perdón, valía 1. En nuestro caso, podemos decir que XL vale 1. 1J, ¿no? Para ponerlo clarito. Entonces, XL igual a omega L, esto es 2pi por 50 por L, y de aquí despejamos el valor del componente, ¿no es cierto? Es decir, L. LXL sobre 100pi, 1 sobre 100pi, es 3.138 milihenrios. Vamos a poner mejor, ¿ya? Entonces, esto será igual a 3.183 milihenrios. Y esto lo colocamos aquí, ¿no? En el circuito del PSPICE. Lo mismo hacemos con los otros, ¿está bien? Aquí la inductancia va a salir 6.37 milihenrios y la colocamos, ¿no? Entonces ya está armado el circuito. ¿Qué cuidados hay que tener además? Que el signo positivo de las fuentes tiene que ir para afuera y para adentro, es decir, en la parte negativa, tiene que estar conectado a la estrella, ¿no es cierto? De manera que no tengamos, no se provoque un desfase entre las fuentes y se desequilibre el sistema. ¿Está bien? Entonces ese cuidado hay que tomar. Bien, en la siguiente página, en la siguiente pizarra, yo voy a explicar los análisis que vamos a hacer para resolver el circuito trifásico y además cómo vamos a usar las fuentes. ¿Está bien? Bien, lo primero que tenemos, y eso lo hemos mostrado ya, es el análisis en alterna. El análisis en alterna solo nos interesa el análisis fasorial. Entonces puedo poner aquí como que es un caso especial del análisis en alterna, el caso fasorial, ¿no es cierto? Es frecuencia única. Eso es lo que dice, por ejemplo, en el multisim, ¿no? Así se denomina este tipo de análisis de frecuencia única. En el caso del SPICE es solamente una particularidad del análisis completo. Ponemos lineal, número de puntos 1, la frecuencia inicial. La frecuencia inicial será 50 Hz y la frecuencia final será también 50 Hz. ¿Está bien? Entonces la frecuencia, voy a poner bien porque ni yo leo eso. Inicial es 50 Hz y la frecuencia final es también 50 Hz. ¿Está bien? Dicho esto, entonces ya está está armado el análisis para obtener los valores fasoriales en AC Sweep, el análisis en alterna. Y para poder leer estos resultados, lo hemos visto ya nosotros cuando hemos hecho el análisis en alterna. Hay que utilizar bprint1 y print1 e inclusive bprint2, ¿no? Lo que queremos encontrar ahora es la corriente, pero
podemos hacer un pequeño esfuerzo y además podemos ver las tensiones. No nos cuesta nada a nosotros. La máquina se ocupa de determinar esos valores. ¿Cómo hay que poner la información en los bprints e iprint? Son estos elementos virtuales que simulan, los bprints simulan voltímetros y el iprint amperímetros, pero que además son capaces de imprimir el resultado en un archivo de texto, ¿no ve? Entonces, para inicializar, para darles un valor inicial a el análisis, entonces ponemos AC, o AC igual a 0, ¿no? La magnitud que queremos leer va también a inicializarse en 0, la fase en 0, la parte real en 0 y la parte imaginaria en 0. Y con eso ya tenemos habilitados los elementos, los voltímetros y amperímetros, para que lean los resultados. ¿Está bien? Espero que se haya entendido lo que en realidad es un recuerdo, ¿no? Porque yo ya les he explicado eso cuando hemos hecho el análisis en Alterna. Bien, pero también nosotros podemos hacer simultáneamente el análisis en el tiempo, ¿ya? Porque eso si está el circuito ya armado, nos permite hacer también el análisis en el tiempo. Y eso nos va a permitir observar los transitorios, que es muy interesante, ¿no es cierto? Además, puede ser motivo, digamos, de una práctica, de un examen o finalmente de un proyecto, ¿no? Entonces hay que saber. El análisis en el tiempo es bien simple. Como es la frecuencia 50 Hz, entonces el periodo es 20 milisegundos, ¿no es cierto? Entonces podemos poner el tiempo final, final time, como digamos, veamos 3 ciclos ya. 3 ciclos es 3 por 20 milisegundos, son 60 milisegundos. Y el step ceiling vamos a poner 6 microsegundos, ¿ya? Para que no se cargue mucho la máquina. Entonces, esta doble información hay que poner para el análisis en el tiempo. Y con eso ya está resuelto. O sea, ya la máquina se va a ocupar de trabajar la simulación, pero ya vamos a tener el análisis en el tiempo y también vamos a tener el análisis en frecuencia de forma fasorial. Las dos cosas, ¿está bien? Entonces, voy a pasar una página y vamos a ver cómo se diseña la fuente en el SPICE. Porque eso es, para hacer un doble análisis, valga aquí lo que les voy a explicar. Aquí nosotros podemos tener la fuente, un poquito mejor hay que hacerla. Entonces tenemos la fuente, cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de las tres. Sirve para las tres. ¿Qué fuente es la que me va a permitir? ¿Qué fuente me permite obtener los valores que estoy buscando? A ver, lo voy a borrar esto. Estaba feo. Entonces vamos a trabajar con esta ayudita del paquete. Vamos a mover aquí. ¿Cómo es la fuente? Eso es lo que hay que explicar aquí. Y la fuente tiene una característica especial. Nosotros podemos usar, y en eso sí que quisiera que sean capaces de, por favor, entiéndanme, esto no es complicado, pero es novedoso. Yo puedo utilizar para el análisis en alterna, como hemos aprendido, la fuente BAC. Y ahí solo hay que poner magnitud y fase. ¿No es cierto? Y pone pH, no, ya fase lo vamos a poner. Entonces, dándoles los dos valores, ponemos la fuente como si fuera un fasor, ¿no es cierto? Pongámosle aquí BA para ponerle algún valor. Y si yo quiero hacer un análisis en el tiempo,
tengo que poner mi fuente, va a ser una fuente Vsin, y tengo que ponerle todos los valores que correspondan, ¿no es cierto? Hay que poner, no sé, Voff 0, porque no estamos haciendo nada de eso. Vamp es la amplitud, eso hay que ponerle un valor, ¿no es cierto? La frecuencia también tenemos que ponerle un valor, en este caso es 50 Hz, y luego hay que poner en la fase, donde dice fase, hay que ponerle el valor de la fase, ¿no? En nuestro caso, entonces, voy a poner los valores para que no queden dudas. Primero, la magnitud aquí es 220. Y la fase, si esto es BA, es 90. ¿Ya? 90 grados, pero no se pone 90 grados. En nuestro caso, si la fuente que vamos a utilizar es para analizar en el tiempo nuestro circuito trifásico, entonces ponemos la fuente Vsin, Vamp, va a valer 220 por raíz de 2, ¿cuánto es? 311, creo. 311 volts, ya no hay el punto. La frecuencia es 50 Hz y la fase va a ser, en nuestro caso, 90, ¿no? Entonces hemos puesto ya los valores. Si yo quiero hacer el análisis en alterna, puedo utilizar VAC y o la fuente VAC y o la fuente Vsin. Sin embargo, en la fuente Vsin hay un elemento bien interesante, sumamente interesante, que hace cómo han resuelto el algoritmo los que han hecho el PSPICE, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra ese algoritmo? Fíjense, nos muestra lo siguiente. Primero pone en la fuente, no sé, creo que está DC primero, no importa, pero el orden, ¿no? Y luego viene la fuente, ¿no? Con Voff, voy a poner como está ahí, en puras mayúsculas, Vamp. Después, ¿qué más? La frecuencia, etcétera, ¿no? La frecuencia y la fase, ¿no? Que es importante. Entonces, en la fuente Vsin ya está incluida la fuente en alterna. Entonces, ¿cómo le pongo yo el valor a la fuente en alterna? Lo que tengo que poner es 220 y dejo un campo vacío y pongo ahí a continuación 90. Con eso ya está definida la fuente para el análisis en alterna. Esto no cuenta, ¿no? De ese no hay que tocarlo siquiera. Voff, en nuestro caso, va a valer 0 y ya está, ¿no? Los datos están ahí. Esto es 311, la frecuencia es 50 Hz y la fase es 90 grados. Entonces, fíjense, yo he juntado en una sola fuente el análisis en alterna y luego está el análisis en el tiempo, ¿no? Esto es transient, para transient, y esto es para el análisis en alterna, para AC sweep. No pongo ambas fuentes, las habilito, porque las estoy habilitando como fuentes independientes, ¿no ve? Estoy poniendo doble el valor de la, por ejemplo, de la fase, ¿no? 90 aquí y 90 abajo. Con esto que les estoy dando ya, yo creo que podemos tranquilamente entrar a la parte de la simulación. Y entremos. La simulación va a estar de esta manera, o sea, el circuito ya lo he armado yo, y es un circuito que tiene, como ustedes pueden ver, ya tiene las tres fuentes, es el circuito como hemos hablado en la clase, y hay que poner nomás los datos, y aquí están los datos, fíjense. Hay que poner aquí un campito y 90 para la fuente en alterno y grabar. La fuente en continuo, su valor es 311, su frecuencia es 50 y su fase es 90, ¿no es cierto? Ya está. Lo mismo de esta. Hay que poner AC y el espacio 220 era menos 30. Y el resto es igual.
hasta que lleguemos abajo, que también está la fase con menos 30. Perfecto. Y luego entramos a BC. AC va a valer 220 menos 150. ¿Ya? Luego viene lo mismo y esto tiene que ser menos 150 y efectivamente la fase de la fuente está así. Bien, para poder concluir la parte de la simulación, que tiene sus bemoles, vamos a utilizar 3 elementos, como les había dicho. Uno es el bprint 1, lo voy a poner ahí. El bprint 2, lo voy a poner ahí. Y el iprint, ¿no? Que espero que esté por aquí. Iprint. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a poner su información? Ya les he dicho, pongámosla ahorita aquí, para que después sea más fácil corregir. Entonces, AC es 0, magnitud es 0, la fase es 0. Solo voy a poner magnitud y fase, ya ustedes pueden poner real e imaginario más, para evitar que sea muy engorroso. Lo mismo hago con el bprint 2, o sea, hay que poner AC 0, magnitud 0 y fase 0. ¿Está bien? Ya está. Ya hemos colocado entonces los valores. Lo mismo hago para iprint. Hace 0, la magnitud es 0 y la fase es 0. Aquí, sin embargo, yo quiero aclararles un detalle. ¿Por qué estoy poniendo 0 primero? Pongo 0 porque estoy inicializando las variables, ¿no? O sea, le estoy dando un valor inicial porque si no, no va a detectar número el programa y va a pasar de largo, ¿no? Entonces ya tenemos colocados los valores. En realidad inicializamos todo con 0 y lo cerramos. Pues es lo mismo con los otros. Esto ya está. Y ya está, ¿no? Y voy a llegar a iprint. Iprint también ya está. Sin embargo, hay una pequeña cosa que hay que añadir a esto. Iprint no tiene forma de ser ubicada porque no es una cuestión nodal la de la corriente. En cambio, si yo pongo nombres a los nodos para chequear la diferencia de potencial de algún punto respecto a otro, lo único que hay que poner es, hay que denotar con un nombre, un valor o una letra a la línea que los une, ¿no? Al conductor que los une, a la conexión. Le ponemos, hacemos un doble clic y ya sabemos que la tensión de aquí es la tensión A. ¿Está bien? En cambio, la corriente no se puede. Lo que voy a hacer entonces es, entramos a pkgreph dentro de los parámetros que tiene el iprint y le vamos a cambiar de nombre. En vez de poner print 15, le voy a poner IA, ¿no? Porque así está, no, está en minúsculas, ¿no? IA. Listo. Hemos salvado y ok. Voy a ir colocando entonces. Esto es para aquí, ¿no? Y lo borramos esto porque está en serie. Voy a hacer un control C. Voy a poner aquí un control B. Aquí entra. Ay, qué burro. Debía de una vez ubicarlo. Un control B también. Y aquí voy a poner la última fase. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que añadir a estas dos? Tengo que añadir que pkgreph, porque ya están sus valores. Pkgreph no es IA, sino es IB, ¿no? B. El otro será C y listo, ya está. Todos los datos puestos, pkgreph y C. Listo, ya está. Ya tenemos entonces las corrientes que se van a leer del análisis fasorial. Lo que voy a poner ahora a continuación es esta fuente, la bprint 1, se puede colocar como ustedes están viendo con un solo pin en un punto determinado del circuito. El otro por defecto es tierra, ¿no es cierto?
Entonces espero no haya problemas. No es tanto aquí vamos a hacer un campito. No es tanto la simulación, sino que hay algunas veces que fallamos por falta de orden, ¿no? Bien, aquí yo voy a poner además, esto lo voy a recorrer un poquito. Aquí yo voy a poner además una tensión de línea para que vean nomás. De hecho, las tensiones de fase también están sobrando, ¿no es cierto? Sabemos que son 220, 90, 220 menos 30 y 220, 150. Y listo, ya no es necesario nada más. Pero aquí vamos a poner para obtener el valor de la tensión de línea, ¿no? Que no es lo mismo. Vamos a obtener la tensión B a B. Y para eso lo voy a conectar esto aquí y lo voy a conectar esto por aquí. Bien. Es que hay que tratar de que llegue donde está el nombre del nudo, ¿no? Porque a veces se pierde. Entonces, esto ya está con sus valores también y está ok. Entonces, solo nos resta simular, ¿no? Y grabarlo un poquito esto. Simulemos, pues. Entonces, entramos a la simulación. Voy a dejar de compartir yo esto.